Se celebró, o se está celebrando, no sé exactamente, la 29ª Cumbre Iberoamericana en Ecuador, ¿no? Se celebró, sí. Me llama la atención, no, bueno, esto es una cuestión al margen, ¿no? Todas estas cumbres, la escasa repercusión y utilidad en términos prácticos, ¿no? Que podríamos decir que tienen, ¿no? Todo este tipo de eventos internacionales suele tener muy pocos resultados reales y concretos. ¿Qué fue lo que sucedió esta vez, no? Bueno, hay un consenso con la cuestión del bloqueo a Cuba, de denunciarlo, y una vez más Milei siguió con su política de destruir prácticamente todo lo que se le cruza. Y en este caso, bueno, la idea fue ir contra Cuba, contra el bloqueo, y esto generó la reacción cubana, ¿no? Aquel problema, curiosamente, no es en lo que viene diciendo Milei, que ya sabemos, y que la verdad no vale mucho la pena solucionarlo, sino la respuesta del representante de Cuba, Rodolfo Benítez Berson, que me pareció desacertado. O sea, tiene razón en otras cosas, tiene razón en lo que critica, en el espíritu, pero por ahí los motivos, las lógicas que eligió no son las adecuadas, y mucho peor es, bueno, la nota que levanta esto, que genera Página 12, con esa costumbre normal que tiene Página 12 de llevar todo hacia el mismo punto, que es las cuestiones de la Agenda 2030, ahora Agenda 2045, ¿no? Finalmente, bueno, no se pudo lograr un consenso para la declaración final, y esto fue lo que molestó al gobierno cubano, cuyo representante dijo: es grotesco y ridículo que un gobierno que maltrata a jubilados, que niega la igualdad de la mujer, que se opone a los derechos indígenas y apoya la masacre contra el pueblo palestino, pretenda dar lecciones de derechos humanos y democracia. Benítez también señaló que la Argentina intentó hacer que la cumbre fracase, pero no lo logró. Pretendieron acallar la voz firme de Iberoamérica en defensa de la igualdad de género. Trataron de imponer la anticientífica postura de que el cambio climático no existe. Quisieron borrar de nuestros documentos los derechos de la mujer y los objetivos de desarrollo sostenible que acordamos en las Naciones Unidas. Hicieron todo lo posible para evitar que hubiese pronunciamientos contra los discursos de odio. Además de remarcar que el gobierno de Milei mostró una absoluta sumisión con Washington. El borrador, según decía la nota de Página 12, presentaba un compromiso con la igualdad de género como pilar fundamental para la construcción de sociedades más justas, igualitarias, pacíficas e inclusivas, con la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres. Además, contempla la posibilidad de aumentar la producción y el uso de fuentes de energía limpias y renovables a incrementar. Asimismo, los esfuerzos, mitigación y adaptación y resiliencia contra el cambio climático. Los firmantes, bueno, acordaron crear una alianza global contra el hambre y la pobreza. Estas son las cosas que yo digo que son decálogo de buenas intenciones, la verdad no tienen ningún fin práctico. Como un mecanismo para impulsar la seguridad alimentaria, el fomento de los sistemas agroalimentarios justos e inclusivos y el fortalecimiento de la salud y la nutrición, con el fin de erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. El representante de la delegación cubana también, bueno, habló que prevaleció el diálogo, la solidaridad, bueno. Esto fue, creo que lo central, lo demás es todo relleno. Y sí es importante que Benítez Berson dijo que, más allá después de decir que la delegación argentina puede dar por cumplida la orden de ataque contra Cuba dictada desde Washington, pero tendrá que regresar con deshonra por haberse quedado absolutamente sola y
preterida en este foro. Bueno, realmente sabemos que tampoco les importa demasiado, ¿no? Que Cuba va a seguir apoyando a la Argentina ante la soberanía del país, las Islas Malvinas, porque respalda el derecho legítimo de Argentina sobre las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias, y los espacios marítimos circunstancias. Nuestra posición de principio, sin nada cambiará, la profunda amistad entre el pueblo argentino y cubano, superando cualquier diferencia ideológica y caprichos de un gobierno de turno. Esto, bueno, en esto estamos totalmente de acuerdo, esta última parte. Parece inteligente y como debería ser que hayan los cubanos resuelto diferenciar la estupidez de un gobierno circunstancial como tiene la Argentina de lo que es las relaciones de Estado a Estado y de pueblo con pueblo, donde creo que en líneas generales hay una corriente de simpatía, obviamente hay excepciones, pero creo que podemos hablar de pueblos con amistad. Lo curioso es que Benítez Bérson utiliza dos expresiones, una que tiene que ver con algo que es cierto, la orden dictada desde Washington para atacar a Cuba. Exactamente, eso es lo que se jacta el gobierno de Milei, hacer lo que le dicta Washington, o sea, no estamos revelando nada, es lo que orgullosamente Milei y los suyos hacen, y con lo cual ganaron una elección. Ojo a este tema. Por otro lado, utiliza, y es un tema no menor, no dejemos que esto pase por alto, el término género. Igualdad de género, no dijo igualdad de sexos. Y más allá de, aparte de considerar que en nuestros países está consagrado en todos los espíritus legales, en la ley, en las prácticas, la igualdad entre hombres y mujeres realmente, más allá de eso, utilizar el término género en lugar de sexo tiene que ver con la preparación para la instalación de la agenda woke. Y eso fue a mí lo que me hizo más ruido, ¿no? Con todos los problemas que hay, enfocarse en que la Argentina ataca las posiciones internacionales woke y de género. Y bueno, podés abrir porque después va a ser difícil. Abre la cuestión de género y de cambio climático, y esto es un problema para la Argentina, pero a ella. Porque el problema que hay es que si vos te enfocás en esas cuestiones, parece desconocer toda otra serie de problemas que hay. Y todo esto lo que me lleva es a decir, Cuba está yendo por muy mal camino. Nosotros esto lo advertimos en el 2014, lo hablamos con un corresponsal en su momento de prensa, me acuerdo, comentamos los hechos que había, e inclusive yo personalmente tuve una pequeña discusión con el embajador cubano por una cuestión del aborto en la Argentina, que se estaba hablando en ese momento ya, y que yo lo consideraba un error lo que se estaba haciendo, y bueno, no le gustó mucho mis palabras, pero bueno, nosotros sostenemos que Cuba tiene derecho a ser independiente, que Cuba ha tenido un apoyo popular en su revolución, si no lo hubiese conseguido hacer y sobre todo no lo hubiese podido sostener, y que le ha tocado lidiar con infinidad de problemas, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, donde fue básicamente abandonada por la Rusia liberal, y recién ahora tiene alguna chance que no sé si está aprovechando del todo bien. Pero, como uno dice una cosa, tiene la obligación de decir la otra para alertar lo que es precisamente una desviación de los principios más elementales de la revolución. Alguno podrá decir, y bueno, ¿quién sos vos para hablar de la revolución cubana? Yo trato de tomar por ahí el legado inicial de la revolución cubana. Estoy hablando de aquellos que realmente hicieron la revolución y que en eso se encontraron con la revolución hecha, y hoy son los hijos, los nietos de los revolucionarios.
guarda con las personas con las que estamos hablando y que nos hablan en nombre de la revolución. ¿Por qué planteo esto? Porque en realidad Cuba está bajo ataque, pero no lo está percibiendo. Cuba no tiene un problema real, o tiene un problema real, pero no es el principal de sus problemas, ni el bloqueo, ni la amenaza de invasión que pueda representar a Estados Unidos. Su gran problema, su punto de vista, su talón de Aquiles, es la cuestión cultural con la cual se está haciendo un proceso de desestabilización de la propia revolución cubana. Este modelo, una especie de revolución de color adaptada a otra realidad, es parecido al que se usó en su momento con la Unión Soviética y lo que se intenta usar contra Putin, que es básicamente subvertir el país desde dentro. ¿Cómo lo haces? Han probado con el discurso anticomunista, anticastrista y no funcionó. Entonces, ¿qué vuelta le están pegando? Bueno, lo que están intentando hacer ahora, o lo que están haciendo, no lo están intentando hacer, sino lo están haciendo, es generar una posición distinta en función de lo que Cuba tenía su fortaleza, en lo que era su cohesión social. Hoy están tratando de desarticular la cohesión social de Cuba, golpeando a sus valores tradicionales, a su familia, etcétera, etcétera. Y esto lo están haciendo aparte contra la opinión de la mayoría de los cubanos, porque cuando uno habla con los cubanos, esto no es una cosa que a los cubanos les parezca bien. Es más, ni siquiera a los propios cubanos cercanos a las instituciones de gobierno cubanas les parece bien, o por lo menos a la mayoría. Sin embargo, esto se está llevando a cabo. ¿Y a qué me refiero? Y ahora es donde empieza la parte complicada, porque esto hasta ahora son enunciaciones mías, con las cuales se puede estar de acuerdo o no, pero ahora vamos a tratar de traer algunos ejemplos concretos para que se entienda de qué estoy hablando. Año 2014, situémonos, fue cuando se produjo el encuentro del Papa Francisco y el patriarca Kirill, ¿no? En ese momento, perdón, pero estamos con una tosecita de una gripe mal curada por lo visto. El presidente Obama, ¿se acuerdan del presidente ese que hacía todo bien porque era negro? Bueno, el presidente Obama anunció la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba. Año 2014, después de 50 años de alejamiento. En julio del 2015 se dio un paso fundamental, se inauguraron las embajadas de La Habana y de Washington, y en Washington D.C., facilitando un canal directo, y esto es lo interesante, para la comunicación y cooperación en áreas como el comercio, que era básicamente lo que le interesaba a Cuba, educación y cultura. Y una vez se debería preguntarse, ¿por qué a Estados Unidos le preocupa tanto la educación y la cultura en otros lados? Y bueno, la relajación de las restricciones y el embargo, que básicamente tienen que ver con el comercio. La clave está ahí. Los tientan con, en su momento se habló de un aumento de permisos de viajes a los ciudadanos estadounidenses a Cuba, lo que en teoría debería mejorar varios negocios, entre ellos el turismo y los negocios privados, y facilitar inversiones en sectores como turismo y agricultura, que Estados Unidos tenía a bien esta vez permitirle a Cuba. Esto se presentó obviamente en el mundo entero como un éxito y como algo promisorio para Cuba. Pero agregaron en ese convenio la cooperación en áreas específicas con acuerdos en campos como la salud, la educación y el medio ambiente, para facilitar intercambios académicos y científicos e iniciativas para proteger el medio ambiente y la sostenibilidad de la isla, ¿no? Y uno debería acá ya dejar de ser inocente y preguntarse por qué miércoles a Estados Unidos, que hace 50 años que está bloqueando a Cuba y quiere derrumbar el gobierno, y si lo puede transformar en Haití, lo haría sin ningún margen de duda, y creo que estamos todos de acuerdo en eso, porque le interesaba promover la sostenibilidad en Cuba. Tan importante era para la ecología mundial hacerlo justo en el gobierno que ellos desafían constantemente. Y además estaban preocupadas por la educación en Cuba. Qué extraño, ¿no?
Sería extraño si uno no conoce las prácticas precisamente de los Estados Unidos de utilizar la educación como un vehículo para la destrucción de una sociedad. Lo han hecho en todos lados, básicamente. No hay un país en el mundo, creo, que ha estado a salvo de este flagelo. Las políticas de Obama, concluían los medios de entonces, se hicieron para llevar una mayor apertura a Cuba, incremento del turismo estadounidense y mayor presencia de empresas estadounidenses en la isla, y fortalecer, una vez más, los lazos culturales y educativos, permitiendo un mayor entendimiento entre los ciudadanos de ambos países. Por supuesto que el embargo no fue eliminado, las restricciones comerciales en general siguieron en marcha, pero hubo un problema a todo esto, que cualquiera que vive en países como el nuestro lo sabe. Metieron la embajada de Estados Unidos en Cuba, y desde allí le dieron espacio a la influencia cultural. Y este es el problema que está. Y esto parece una cuestión menor, pero vamos a ver cómo ahora llegamos a la actualidad y por qué yo creo que esto, es el principio del fin de todo para Cuba, por lo que esto tiene como potencial. Todos estos programas apuntaron a la diversidad sexual, y eso se nota en esta presentación final. El delegado de Cuba habla de igualdad de género y no de igualdad de sexos. Y es el iceberg, podríamos decir, de las ideas woke. Ahora, ¿es el iceberg o en realidad ya estamos viendo algo más que solo la punta del iceberg? Estamos empezando a ver buena parte del cuerpo del iceberg que debería estar sumergida. Bueno, si miramos un poquito para abajo, vamos a recordar algunas cosas que nos hemos enterado seguramente y hoy nos olvidamos, y sobre todo también nos enteraremos de algunas cosas que no sabíamos. Por ejemplo, no sabíamos por lo menos fuera de Cuba, ¿no? La apertura diplomática de Obama facilitó, según concluyen los medios y especialistas, un entorno más propicio para discutir y promover los derechos humanos, incluyendo la diversidad sexual. Fíjense, entorno más propicio es generar un ambiente. Eso era lo que necesitaban. Generar un ambiente para que florezcan determinadas ideas que no son las flores más lindas para sentir su perfume. Aunque la agenda principal no se centró exclusivamente en el tema, el diálogo, el camino de diálogo que empezó a generarse, el clima de diálogo, permitió abordar cuestiones relacionadas a la comunidad LGBTQ+. Ya vemos cómo la cosa empieza a tomar otro costado, ¿no? Y acá empiezan las cosas interesantes. A partir del 2015, la Embajada de Estados Unidos se convirtió en un canal para promover iniciativas de derechos humanos y diversidad sexual, ofreciendo espacios para el diálogo y el intercambio de buenas prácticas. Curioso, ¿no?, que la Embajada de Estados Unidos esté tan preocupada por promover los derechos humanos en Cuba. Siempre supimos que la cuestión de los derechos humanos que utilizaba Estados Unidos en Cuba era básicamente para atacar al sistema de gobierno cubano. Pues parece que ahora la versión de los derechos humanos que les está interesando tanto es la cuestión de la diversidad de género. Y eso lo hacen desde la Embajada de Estados Unidos, que aparece ahí en escena después que Obama, que era negro y bueno, porque al ser negro nunca hace nada malo, decida reanudar los vínculos con Cuba, consiguiendo mostrar para Cuba una victoria. Y mi principal pregunta es, ¿era una victoria para Cuba o en realidad lo que estaba pasando era un problema para Cuba, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Empezaron a aparecer las organizaciones no gubernamentales, más conocidas como ONG, y de la sociedad civil, que empezaron a trabajar en las cuestiones LGBT.
A ver si les suenan los nombres. Amnistía Internacional y Human Rights Watch fueron de las primeras. Estas organizaciones fueron a trabajar ¿para qué? Para documentar y denunciar violaciones a los derechos a la comunidad LGBTQ+ en Cuba, abogando por mejores políticas y fomentando un mayor ambiente de aceptación y respeto. Crecieron grupos como Cuba LGBTQ+, que reciben apoyo técnico y financiero de las ONGs internacionales para establecer redes y ofrecer servicios de salud y asesoramiento, promoviendo la visibilidad y los derechos de las personas LGBTQ+ en la isla. Ya con esto creo que tendríamos suficiente para estar preocupados, pero acá no terminó la cosa. Se establecieron programas de educación y sensibilización, intercambios culturales y educativos, programas que facilitaron el intercambio de artistas, educadores y activistas entre Estados Unidos y Cuba para contribuir a aumentar la conciencia y el apoyo a la diversidad sexual, a través del entendimiento mutuo y la solidaridad entre ambas comunidades. Imagino que se refiere a las comunidades estadounidenses y cubanas. Se realizaron talleres de organizaciones internacionales capacitando a activistas cubanos en los derechos LGBTQ y estrategias legales. Fíjense el detalle. Fortaleciendo entonces la capacidad para abogar por cambios legales y sociales en Cuba. Esto era un poco lo que Ivonne contaba de la experiencia que tuvimos con esa periodista cubana, que serían, sí, no sé qué año sería, 2015, por ahí, 2014, 2015, que viajaba a la Argentina para aprender lenguaje de género. Es más, si no me equivoco, fue en el Centro Cultural de la Cooperación donde se hizo esa reunión, donde se le explicaban, nosotros estábamos invitados ahí, y como siempre éramos los únicos periodistas que mirábamos asombrados y que no nos parecía bien lo que estaba pasando, y que nos asombraban porque nosotros estábamos preocupados por esto, y los cubanos mandaban oficialmente gente a aprender eso. Human Rights Watch, que lo había mencionado antes, empezó a realizar trabajos de monitoreo y documentación de condiciones de los derechos humanos en Cuba, incluyendo la situación de la comunidad LGBT, o sea, los derechos humanos en general, y empezaron a tomar fuerza la cuestión LGBT. ¿Por qué? Porque eso genera esa corriente de empatía con las organizaciones ya firmemente establecidas que hay en los Estados Unidos. Publicaron informes, realizaron campañas para abogar por mayores libertades y protección para estas comunidades en Cuba. Amnistía Internacional. Amnesty, que la podemos encontrar acá en la Argentina, también haciendo los mismos programas de colaboración. Se cuenta el papel de estas organizaciones durante la discusión del aborto y demás, ¿no? Cuando Amnistía hacía campañas, sacaba solicitadas, ponía a estos jovencitos que recluta a repartir folletos y hacer campaña en las calles. Bueno, Amnistía trabajó para mejorar los derechos de las personas LGBTQ+ en Cuba, apoyando a activistas locales y promoviendo la sensibilización y discriminación de los desafíos que enfrenta la comunidad. Y después también apareció ILGA, WAR, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. La ILGA es una de las más conocidas y de las más poderosas organizaciones que ha patrocinado el apoyo técnico y financiero a organizaciones cubanas que trabajan por los derechos LGBTQ+, facilitando capacitaciones y promoviendo la creación de redes de solidaridad internacional. Fíjense cómo la cuestión del lenguaje de género terminó permitiendo la entrada de ILGA dentro de la sociedad cubana, que creo que los cubanos pueden tener problemas para importar alimentos, para conseguir vacunas, para conseguir medicaciones, para conseguir energía, tienen problemas de todo tipo, podríamos decir. Creo que el último de los problemas que tenían en su agenda era precisamente la cuestión LGBTQ+.
no es algo que les iba a solucionar nada y que solo le iba a traer más problemas y le iba a consumir más recursos. Pero vaya uno a saber por qué alguien consideró que esto era súper importante que se haga. Aparecieron organizaciones como Cuba LGBTQ+, que busca tener apoyo y luchar contra las restricciones en el contexto político, y tiene apoyo de las ONGs internacionales para tener iniciativas de apoyo, visibilidad y defensa de los derechos LGBTQ+ en la isla. Luis Zamora, activista LGBTQ+, cubano, fundador de la organización Cuba LGBTQ+, fue una de las figuras, o es una de las figuras, no sé si vive, creo que sí, central de los derechos humanos en Cuba. Organizan eventos, promueven la visibilidad y abogan por cambios legislativos. ¿Se acuerdan que los venían a asesorar precisamente la cuestión de cómo hacer estrategias legales? Osmani García es otro de los líderes comunitarios, defensor de los derechos humanos. Aunque arrancó por el lado de los derechos humanos, parece que García vio la beta y se enfocó en la defensa de la diversidad sexual, ¿no? Fíjense cómo la cuestión de los derechos humanos fue utilizada como vehículo para montar las cuestiones LGBTQ+ sobre los derechos humanos. O sea, los derechos humanos fue algo que inventó Estados Unidos, a ver si entendemos ese tema. El concepto de derechos humanos como lo conocemos, en realidad no es de la izquierda, es de los propios estadounidenses. La izquierda estadounidense, lo que quieran, pero acuérdense cómo ellos jugaron a dos puntas, a imponer dictaduras por un lado y después a generar comisiones que investigaban los derechos humanos para siempre tener el control de los dos puntos. Pero después esos derechos humanos los transformaron en cuestiones LGBT. Eso era lo que les interesó en su momento, ¿no? Y todas estas organizaciones y personajes empezaron a conseguir hechos concretos. Y ya no hablamos de acciones de reivindicación. ¿Qué hicieron? Bueno, ¿se acuerdan los intentos múltiples del matrimonio LGBT? En Cuba, que primero fallaron, fueron resistidos, se sometieron a un plebiscito, volvieron a ser resistidos por la población, hasta que finalmente en diciembre del 2022 Cuba aprueba una reforma al Código de Familia reconociendo las uniones de hecho en personas del mismo sexo, otorgándole derechos similares a los de las parejas heterosexuales en aspectos como herencia, beneficios sociales y protección legal. Esto se hace por la influencia como la ILGA, que habíamos mencionado anteriormente, que trabajaron en Cuba por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQ+, proporcionando informes y recomendaciones para el debate interno, más los activistas locales que presionaron con campañas de sensibilización y la participación en foros internacionales, atrayendo la necesidad de igualdad de derechos. En el 2021, el gobierno cubano introdujo medidas para prevenir la discriminación por orientación sexual e identidad de género, en ámbitos como el empleo, la educación y los servicios públicos, para garantizar un trato igualitario y proteger a las personas LGBTQ+, de actos discriminatorios. Fíjense cómo vamos mutando de a poquito y como ahora ya estamos hablando de garantizar tratos igualitarios. Influencia de Amnistía Internacional y Human Rights Watch fueron quienes empujaron mucho la situación de los derechos humanos, incluyendo precisamente las mismas cuestiones que mencionaban las otras organizaciones, ¿no? Junto con los apoyos locales y demás. Básicamente el objetivo era la modificación de la estructura legal en Cuba y trabajar en la parte educativa, incorporando
y promoviendo ideas que favorezcan la diversidad sexual y de género. Y fíjense cómo ya vamos consolidando la cuestión de separar género de sexo. Esto incluye la relación que tiene que ver con la igualdad, el respeto y la no discriminación en escuelas y universidades. O sea, se fueron metiendo en el aparato educativo, antes uno de los orgullos precisamente cubanos. Adivinen quién financiaba estas organizaciones. ¿Quién financió el programa de educación internacional? Lo hizo la UNICEF y la USAID, como muchos lo conocen, el nombre más técnico en inglés es USAID. Famosa organización, muchas veces considerada, cuando la izquierda pensaba todavía, como una pantalla de la CIA para intervenir en otros países. La USAID y la UNICEF han proporcionado recursos y formación a educadores cubanos para abordar temas de diversidad sexual y ámbito educativo. Fíjense cómo hay que instruirse en el exterior, el mismo proceso que nosotros venimos describiendo que ha pasado en nuestros países. No se hizo desde el gobierno, se hizo a partir de becas, a partir de facilidades que se le daban a los estudiantes, a los egresados argentinos para estudiar en Estados Unidos, en el Reino Unido o en España, y luego venir infectados con estas ideas. Las universidades cubanas, en el mismo sistema que mencionaba para la Argentina, trabajaron en colaboración con expertos internacionales para desarrollar programas y talleres que fomentaran la inclusión y el respeto hacia la diversidad de género. Por eso es tan importante el manejo del lenguaje, porque yo podía decir, para promover la decadencia, la división social, para desvirtuar el objetivo de la Revolución Cubana, podría usar muchos términos, pero claro, cuando yo digo para la inclusión y el respeto, ¿quién puede estar en contra de la inclusión y el respeto? La inclusión y el respeto está bien, sí, la inclusión y el respeto está bien, pero no es lo que están haciendo exactamente. También trabajaron para proteger los derechos de las personas transgénero. Y ya definitivamente se instala el concepto de género en lugar de sexo, por lo cual empezamos a dar espacio realmente a las teorías queer. Se han implementado procedimientos más accesibles para el cambio de nombre y género en los documentos oficiales, facilitando el reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero. La Asociación de Personas Transgénero, los grupos como la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero han colaborado en el desarrollo de derechos específicos para personas trans, junto con organismos internacionales. Hay proyectos de salud inclusiva, organizaciones internacionales apoyan proyectos para proporcionar atención médica y psicológica adecuada a las personas trans, promoviendo su inclusión y bienestar. Yo recuerdo que cuando se hacen estos programas, siempre es en un solo sentido. O sea, es incluir y aceptar las personas trans. Ahora, si una de esas personas trans se arrepiente de su transición y quiere cambiar, que Dios la ayude, porque en ese caso no están disponibles. Promoción de visibilidad y representación de la comunidad LGBTQ+. Si bien esto no es una modificación legal directamente, muestra todo una política de desarrollo de comunicación, eventos culturales en espacios públicos, para contribuir a un cambio cultural hacia la mayor aceptación y respeto hacia estas cuestiones, a través de la influencia, haciendo con organizaciones locales e internacionales, patrocinando desfiles, eventos como los desfiles del orgullo y los festivales de cine LGBTQ+, aumentando la visibilidad de la comunidad y promoviendo el diálogo sobre la diversidad sexual. Esto exactamente es lo que en Rusia está prohibido. En Rusia te dicen, si vos querés hacé lo que quieras de tu sexualidad, de tu vida, sentite que sos una mariposa, que sos un bebé, es un problema tuyo. Puertas para adentro. Vos no me lo promocionás esto en la vía pública, vos no me haces programas educativos sobre esto, muchísimo menos influís en menores. Bueno, lo que está haciendo Cuba es exactamente lo contrario. Y esto es el abrazo de oso de la época de Obama.
Esto es lo que infectó Obama en ese acuerdo que se festejó, pero básicamente lo que hizo fue abrir las puertas para esto. Más si yo tengo una sociedad empobrecida, una sociedad que está con muchos problemas económicos, qué mejor que aplastar la situación económica de Cuba y darte como una tabla de salida a cualquier militante que promueva estas ideas. Bueno, la desesperación va a ser inclusive que la gente que ni siquiera cree en esto diga, bueno, acá hay una buena forma de llenarme los bolsillos y voy a jugar con esto. Eso es una de las cuestiones claves para entender. Si uno no entiende esto, no entiende básicamente nada. Aparecieron también medios de comunicación independientes que abordan temas de género y sexualidad, proporcionando plataformas para que las voces LGBTQ+ sean escuchadas y reconocidas en la sociedad cubana. Y bueno, la crítica que se le hace es que hay sectores conservadores que resisten estos cambios y que no quieren implementar estas políticas. Y que además hay legislaciones que restringen y que controlan desde el gobierno la labor de las ONG en la promoción y defensa de los derechos LGBTQ. Bueno, muchos países ya vienen sacando legislaciones que limitan y que consideran como agentes extranjeras a las ONG. La viveza que están teniendo es, bueno, vos hacelo con lo que quieras, con lo que sea hacer política, lo entendemos, pero esto es una cuestión de derechos humanos, entonces esto es algo que tiene una protección cuasi divina, por lo cual no se puede controlar, no se puede cortar, no se puede dividir, no se le puede hacer absolutamente nada, y hay que apoyar a las ONG que hablen de estas cuestiones. Estas son las cuestiones que están chocando, y otra de las quejas es el acceso limitado a recursos. Claro, en Cuba hay escasez, y en el medio de todos los problemas económicos, tenían hasta hace poco el 60% de la isla sin electricidad a consecuencia de las cuestiones climáticas. En el medio de este marco, donde los cubanos, cuando uno habla, yo tengo amigos cubanos que viven acá y que viajan seguido a Cuba, y te dicen, se está pasando malo y la situación está realmente complicada. Bueno, en este marco, el problema es no darle los suficientes recursos a las organizaciones que luchan por los derechos ONG. No tienen tantos recursos como tienen. Parece que la USAID o la UNESCO o Human Rights Watch o los demás no ponen el dinero suficiente. Bueno, prioridades son prioridades, diríamos, ¿no? Y el otro punto que menciona el embajador es la cuestión del cambio climático, que califica como una teoría no científica. Vamos a aclarar una cosa. Primer punto, el cambio climático, ya lo hemos dicho muchas veces, es algo natural. El clima cambia, es cambiante por su propia naturaleza, su esencia. El clima no es estable, el clima es constantemente variable y varía no solo estacionalmente en periodos cortos, sino en largos periodos. La otra cuestión es si el cambio climático es producido por la acción humana o no lo es producido. Bueno, aquí es donde está el problema, porque si lo has producido por la acción humana, bueno, se entendería algún tipo de limitación, algunas cosas, y tratar de buscar prácticas más sustentables que las que intentan hacer. Ahora, si esto es un fenómeno natural, estamos recorriendo el camino equivocado. Lo que nosotros necesitamos es tener más disposición de energía, más disposición de tecnología, porque como no podemos evitar el cambio climático, lo que sí podemos es paliar sus consecuencias. El problema no es que se produzca o no, como fue la Dana o la gota fría en España, porque eso se va a terminar dando siempre y no tenemos forma de evitarlo. El problema es que no tengamos las obras de infraestructura para canalizar eso y evitar que se produzca el desastre que se produjo. Si yo penalizo la construcción de obras públicas, si yo no permito que se disponga de energía abundante y barata, yo en realidad estoy
favoreciendo las consecuencias desastrosas del cambio climático. Bueno, aclarado este punto, y lo otro que podíamos agregar es que, sinceramente, los especialistas en temas de meteorología, de clima, no están de acuerdo con esto, y de hecho, en realidad, más bien suelen decir lo contrario. Quienes están promoviendo esto son expertos que vienen del área del derecho o de la economía, pero que no tienen ninguna idea de qué produce esto en el clima, cuál es la causa real. Hay infinidad de teorías por ese tema, entonces la cuestión de que es científico o no es científico no es cierto, porque hay una carencia, y científico sería poder poner esto a discusión y poder ponerlo a prueba, y que de alguna manera tengamos la certeza de qué es lo que lo produce y qué no. Bueno, parece que no es el camino que han elegido, se han impuesto cosas, pero inclusive en el propio Occidente, que imponía esto, en la Unión Europea, se está desmoronando todo, porque esto es un absurdo, porque la economía no puede sostener lo que están intentando hacer, y porque en definitiva traen más problemas que soluciones. Entonces, el planteo inicial está equivocado. Y por supuesto no tiene nada que ver con la defensa de Milei, que Milei utiliza esto para después mostrar, hemos subido algunas notas, cómo cuando se toman algunas otras iniciativas se va en contra de esto. Entonces vemos, por ejemplo, que están ahora modificando la ley de combustibles para poner biocombustibles y poner cuestiones, haciendo apelaciones que tienen que ver con la sostenibilidad del planeta, de garantizar recursos, energías limpias y verdes y demás. O sea, mientras Milei sale y públicamente dice una cosa, en privado hace otra absolutamente diferente. Entonces esto no es una defensa del gobierno de Milei, precisamente Milei es un globalista que tiene una cuota de demagogia, entonces le dice a quienes discordan del modelo woke, podríamos decir, de corrección política, le dice que tienen razón y que el camino es con él, pero en realidad hace lo mismo que hacen los otros. ¿Qué pasó con el cambio climático en Cuba? Bueno, ahí también tenemos algunas noticias no muy alentadoras. Primero recayó la cuestión, obviamente, en las ONG. The Nature Conservancy colaboró con socios cubanos en proyectos de conservación y sostenibilidad ambiental, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y la protección de ecosistemas claves para mitigar los efectos del cambio climático. Pan American Development Foundation facilitó proyectos destinados a la resiliencia de las comunidades cubanas frente a los desastres naturales, incluyendo la implementación de infraestructuras sostenibles y promoción de gestión eficiente de recursos naturales. Esta es más conocida, de World Wildlife Foundation, WWF, ¿se acuerdan? Esa tan simpática. Participó en iniciativas de conservación de la biodiversidad en Cuba, trabajando por la protección de especies vulnerables y promoviendo estrategias de adaptación al cambio climático con entidades locales. Fíjense siempre cómo tienen el nexo y la terminada hacia las cuestiones locales. El Centro para el Desarrollo Sostenible y la Gestión del Cambio Climático, que es un centro cubano que ha colaborado con organizaciones internacionales para desarrollar estrategias de sostenibilidad y mitigar el cambio climático, enfocándose en investigaciones e implementación de prácticas ecológicas. Luego tenemos a la doctora María Pérez Bote, científica ambiental y asesora del cambio climático. Ha trabajado en proyectos de resiliencia climática, colaborando con científicos internacionales para desarrollar soluciones sostenibles en Cuba. Carlos Alfredo Rodríguez, director de la Agencia Nacional de Meteorología de Cuba, que lideró iniciativas para mejorar la capacidad de respuesta de Cuba ante eventos climáticos, promoviendo la cooperación y gestión de desastres y mitigación de daño climático, y programas e iniciativas de cooperación con los Estados Unidos. Adivinen con quién, con la USAID o la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la que mencionábamos antes como pantalla de la CIA.
no solo está con la cuestión de los derechos humanos, también está apoyando los proyectos ambientales en Cuba. Es extraño, ¿no? Es extraño porque parece que a la CIA le interesa la biodiversidad y los derechos de los LGBTQ en Cuba. ¿Por qué será? Otros que estuvieron metidos ahí, se enfocaron en agricultura sostenible, gestión de recursos hídricos y preparación ante desastres naturales. Y los Peace Corps, los cuerpos de paz, que si bien tienen las actividades restringidas en Cuba, colaboran puntualmente en la educación ambiental y el intercambio de conocimientos sobre prácticas sostenibles. Yo diría que están poniendo el zorro a cuidar el gallinero, porque si tienen problemas para generar alimentos, entregarle a organizaciones de este tipo el proyecto de cómo realizar políticas agropecuarias o de gestión de recursos hídricos y demás, con la excusa de sustentables a esta gente, es poner el zorro a cuidar el gallinero. Creo que estamos todos de acuerdo, es que lo último que tendría que hacer Cuba es colaborar con este tipo de grupos, independientemente de lo que esto les aporte, porque si le dan $10, le van a sacar 20, o si le van a 10, lo van a hacer para poder después, en el futuro, sacarle 100. Porque ese es el problema, esta gente no ayuda gratis. Entonces, si han puesto fondos es porque están preparando algo que va a ser mucho peor. Ya sabemos cómo funciona, sobre una idea de un cambio climático dudosa al menos, dudosa. Entre ellos se destaca también José María González, asesor en políticas ambientales, que además facilitó la coordinación entre la USAID y las agencias ambientales cubanas, promoviendo proyectos de mitigación del cambio climático y sostenibilidad. Extraño, ¿no? Extraño que, vuelvo a insistir, que la USAID está preocupado por los daños del cambio climático en Cuba. Y Angela Davis, activista y defensora de derechos humanos, que su enfoque principal no era el de la diversidad sexual o el cambio climático, pero parece que ahora le ha parecido una buena idea incursionar por esos lados, ¿no? Todo esto se desarrolló a partir de los acuerdos con Obama. Lo hicieron con la idea de fortalecer la resiliencia y los derechos humanos en Cuba y la cooperación internacional y el apoyo de activistas locales como parte de la estrategia para enfrentar los desafíos. O sea, vos estás encomendando a este tipo de organizaciones que te formen activistas locales para luchar contra esto. Bueno, no sé, ¿qué les puedo decir? Yo no confiaría en un violador para entregarle a mis hijos, más o menos eso. No crea que, ¿cómo le vas a entregar la formación de tu propio personal a este tipo de organizaciones? Es una locura. Durante la administración de Obama se establecieron acuerdos para colaborar en la gestión de desastres naturales y mitigar el cambio climático. Y Estados Unidos ha colaborado y colabora con Cuba con la implementación de tecnologías sostenibles y prácticas de energía renovable. Y acá uno se pregunta, después viene mañana Trump y corta esta colaboración y todo el mundo empieza a rasgarse las vestiduras. Lo mejor que le podrían hacer es cortar toda esta colaboración, porque esta colaboración tiene el costo de destruir a Cuba. Ojalá venga Trump y les corte esto, porque en definitiva están enfrentados con él también, y por ahí de rebote Cuba saca una ventaja, porque esos fondos que puedan entrar para eso, como vengo diciendo, van a terminar saliendo muy caros para Cuba. Tienen apoyos, también han trabajado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la adaptación y mitigación del cambio climático y han recibido créditos del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar infraestructura, promover eficiencia energética y desarrollar fuentes de energía renovable. En el caso puntual de Cuba, el tema de promover la eficiencia energética y desarrollar energías renovables, bueno, no con tanto,
energías fósiles propia y con los problemas de divisas, bueno, si Cuba encontraría una forma de tener energía del sol, solar, del mar o de donde sea, tal vez no sea una mala idea. Esta es una de las tácticas que suele usar también Occidente. Hay tecnologías y hay obras que podían ayudarte a paliar una situación. Ok, si vos las querés aceptar, vas a tener que aceptar que vengan estas organizaciones a trabajar, que te formemos los científicos, te formemos los activistas, porque todo esto lo necesitamos para crear conciencia del cambio. Es complicado cómo funciona Occidente, porque eso también lo han hecho con nosotros. Vos necesitas esta obra, bueno, ok. Si vos querés esta represa, por ejemplo, tenés que promover el aborto. Este es el tipo de prácticas que tiene. Esto lo han hecho en África. Y los gobiernos africanos, muchos lo han denunciado. Condicionar créditos de infraestructura a aprobación de políticas como el aborto o matrimonio gay. Cada uno sabrá hasta dónde puede tirar o no, pero este es el juego. Aprieto y te ofrezco. Con una mano tengo el garrote y con el otro tengo un puñado de dólares y bueno, vos elegís que querés dólares o garrote. ¿Querés los dólares? Bueno, esto tiene un costo. También ha trabajado Greenpeace en Cuba con grupos locales para promover la conservación ambiental, la protección de ecosistemas y la educación sobre el cambio climático. ¿Viste cuánto trabajan por la educación? Por eso digo, tan complicado es el tema, y después nos encontramos como por ejemplo que en Georgia o que en Abjasia los estudiantes una vez más son los protagonistas de las revoluciones de color. Y uno dice, pero ¿cómo? Si los estudiantes eran la gente de izquierda revolucionaria que quería un mundo diferente. No, bueno, los estudiantes querían eso hasta que los agarró esta gente y les lavaron el cerebro. Las nuevas generaciones nunca se criaron como las de 50 años atrás. Estos estudiantes son otra cosa. Estos estudiantes son fruto de este programa. Por lo tanto, son contrarrevolucionarios, no son revolucionarios. Y las excusas siempre son la misma. Cuestiones climáticas, cuestiones de género. Bueno, han hecho con estas organizaciones proyectos de reforestación, de energía renovable, gestión y resiliencia de desastres, con colaboración de expertos internacionales, organismos internacionales y de Estados Unidos. En definitiva, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en estos ámbitos, la cuestión de diversidad de género, sexual y el cambio climático fueron motivo de un impulso, o sea, un resultado en realidad del impulso combinado de las políticas gubernamentales, la cooperación internacional y el esfuerzo de la sociedad civil. Traducido, el acuerdo es el impulso de los Estados Unidos con el gobierno cubano que accedió a esto, la cooperación internacional, la ONU y todos los organismos que deberían desaparecer, y el conjunto de la sociedad civil. ¿Qué es el conjunto de la sociedad civil? Las ONG. O sea, ONG, Estados Unidos, ONU, es la misma triada que actúa en todos lados. Básicamente, todo en el área que a ustedes se les ocurra se van a encontrar con estos tres actores. Y esto es lo que ha sucedido en Cuba, y esto es lo que ha llevado a que el delegado cubano se centre en defender estas políticas. Y yo por eso hablaba de absurdo, porque dice el gobierno de Milei al servicio de Washington. Sí, son las políticas de Washington, no me queda ninguna duda, pero también son las políticas estas que están utilizando para combatirlo. Es muy grave que no entiendan de qué se trata. Es muy grave si genuinamente el delegado y el gobierno cubano entiende que el gobierno de Milei ataca a Cuba por órdenes de Washington y no se dan cuenta que sus políticas LGBT y sus políticas de cambio climático, que son las que defendió el delegado, por eso estoy hablando de ellas, son parte de la agenda de Washington. Es la misma agenda que le manda a Milei a hacer lo que está haciendo. No lo entendieron. Si no entendieron eso, estamos en una situación complicada. Y si lo entendieron, suena a traición. Entonces, desde ambos puntos de vista, la situación está muy complicada. Y Cuba se está aislando.
Cuba no se está dando cuenta. Cuba tenía una solidaridad política porque también había mucha gente que admiraba y quería la revolución cubana. Con esta deriva que han tomado hoy, Cuba se está alejando de todo el mundo. Cuba ya cada vez es menos compatible, por ejemplo, con Rusia. Rusia tiene a Cuba, y esto explica lo que alguna vez le contamos que nos pasó en Moscú con Sabin, y que decía, no, nosotros tenemos que apoyar esas políticas, nosotros no creemos en esas políticas, sabemos lo que son, pero en realidad tenemos que apoyarlas porque esto es lo que quieren los latinoamericanos. No, los latinoamericanos no lo quieren, pero nos encontramos con fenómenos como esta, de que el progresismo ha trajeron la agenda de Washington, la tomaron como propia, y fueron y le contaron a los rusos, a los chinos y a todo el mundo que esto es lo que ellos quieren. Los rusos, los chinos, que están hablando con un latinoamericano y que la verdad no conocen nada, no conocen, no les interesa, que sean en otras épocas fue diferente, pero hoy la gente que está gobernando en Rusia no tiene mucha idea de lo que pasa en nuestra región. Sí saben algo elemental, bueno, esta gente dice que está en contra de Estados Unidos, que está a favor nuestro, démosle una mano. ¿Qué es lo que quieren? Están a favor de estas políticas woke. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo, pero bueno, ellos díganle que sí, porque los necesitamos, ¿qué vamos a hacer? Y después veremos en el futuro. Eso es lo que está pasando. Por eso nosotros hablamos de interlocutores, por eso nosotros hablamos también que se equivocan cuando apoyan grupos. Pero claro, ¿quién tiene relación? La derecha liberal no tiene relación con Rusia, por ejemplo. Y el resto no tiene relación, no porque no quiera, sino porque ni siquiera tiene métodos, no tienen cómo contactarse, no saben con quién hablar. Hay un ostracismo y un cierre de la embajada, por ejemplo, los rusos en la Argentina y los que tienen concomitancia del embajador argentino, los que tiene él que atender también, están en la misma situación, no tienen ningún interés de hacer nada. Por lo tanto, no hay relación. La única relación que hay es con el progresismo oficial. El progresismo oficial, Cristina y la gente de algún sector del kirchnerismo, algún sector de una izquierda más históricamente más cercana a Rusia, con Lula en Brasil, con Petro en Colombia, pero todos sabemos, los latinoamericanos, los iberoamericanos, los hispanoamericanos, sabemos lo que son esta gente y sabemos que sirven a Washington, porque están implementando las políticas de Washington, pero a través de este giro que están haciendo, están influyendo en las relaciones de Rusia. Rusia se dio cuenta y ¿qué hizo? Blindó su país. Sacó una batería de disposiciones para que estas ideas no entren más, porque saben cómo juega Occidente y que lo va a usar para desestabilizarlo. Pero no se animan a presionar para que acá hagamos lo mismo. Y las reglas las están poniendo gente como esta, que va a esa cumbre a decir eso, creyendo que ataca a Milei por ser proestadounidense, con políticas a favor de Estados Unidos también, o impulsadas por Estados Unidos. Ese es el problema que hay que entender. Entonces, si quieren mantener el legado de la revolución, van por mal camino. Van por mal camino, porque evidentemente esto es lo que quiere el enemigo. Y esto es lo que están ejecutando. Están siendo manipulados por precisamente la agenda globalista, que hoy está en crisis por el problema de Trump y los líos que tienen entre ellos. Pero si retoman el poder van a volver con lo mismo. Y si no retoman el poder van a tratar de atrincherarse acá porque perdieron el espacio allá. Es muy, muy complicada la situación y yo creo que, bueno, si lo quieren seguir, lo podemos seguir charlando, responder algunas preguntas, porque yo pienso que más o menos queda claro, pero muchas veces después me doy cuenta por los comentarios que no ha quedado tan claro como parecía.